Jesús y el vino. El primer milagro de Jesús tiene un significado muy especial, que ilustra perfectamente a lo que vino, mostrando su gloria, y nos da una razón poderosa para creer en él. Examinemos para entender. Dice la Biblia: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primer señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2, del 1 al 11. El vino, así como todas las bebidas alcohólicas, tienen un significado de alegría en la mente de todo el mundo. De manera que se dice muchas veces de una persona que está borracha: está alegre. También se dice de una fiesta donde no hay vino o bebidas alcohólicas, que es una fiesta aguada, es decir, aburrida, triste y sin alegría. Pero el mundo es un engaño que engaña a muchos. Dijo el encargado de la fiesta al novio: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Juan capítulo 2, versículo 10. Toda bebida alcohólica de este mundo distorsiona la percepción de los sentidos, entorpeciéndolos para que no se perciba adecuadamente la realidad de las cosas. Es decir, la alegría que dan las bebidas alcohólicas de este mundo es un fraude, es un engaño. Por lo tanto, es un duro despertar de la embriaguez de las borracheras. ¿Cuál es el consejo que nos da Dios en la Biblia respecto a estas bebidas? Dice la Biblia: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. El vino hace insolente al hombre. Las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos, nadie actúa sabiamente. Proverbios capítulo 20, versículo 1. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor, y dirás: me golpearon y no lo sentí, me azotaron y no me di cuenta. Pero en cuanto me despierte, iré en busca de más vino. Proverbios capítulo 23, del 29 al 35. Las bebidas alcohólicas dan una visión equivocada y contraria a la de Dios.
también mueven a los hombres equivocadamente a actuar injustamente y en contra de Dios. Por eso dice la Biblia: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Sí, en la lista de los que no pueden entrar en el reino de Dios están los borrachos. Los borrachos no pueden entrar en el reino de los cielos si no se arrepienten. Entonces, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino y dejó que bebieran? Jesús vino a darnos un mejor vino, superior al vino que da el mundo. Nos da verdadera alegría y nos da también una visión clara de la realidad de las cosas. Nos permite ver las cosas espirituales de Dios de un modo verdadero. Nos impulsa a actuar con justicia, de manera que podemos agradar a Dios. ¿Y dónde está ese vino? ¿Y cómo podremos obtenerlo? Jesús dijo: mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, versículo 55. También dijo: pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Por eso Pablo dijo: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Examinemos un acontecimiento para que nos quede más claro. Dice la Biblia: cuando llegó la fiesta del Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como el de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo hacía que hablasen. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. La gente de alrededor de aquel lugar salió a ver qué pasaba. Pero como había mucha gente extranjera de muchas naciones y países, con idiomas y lenguajes diferentes, y los oían hablar en su propio idioma de cada uno de ellos, las maravillas de Dios. Sigue diciendo la Biblia: todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Hechos capítulo 2, 12 y 13. El vino que da Jesús es una bebida espiritual muy superior a las bebidas de este mundo, y no se puede obtener sin creer en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Dice Jesús: nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice: el añejo es más sabroso. Lucas capítulo 5, del 36 al 39. Sin un verdadero arrepentimiento de nuestra manera de pensar y de actuar que está equivocada, nos hace incapaz de recibir el vino nuevo que da Jesús. Porque Pablo dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Para el mundo que está aferrado a su manera de pensar y de actuar, tan contraria a la voluntad de Dios,
verá a los discípulos de Jesús como a unos borrachos que hablan tonterías. Se alejarán de la palabra de Dios porque esto los revienta y se vuelven a su manera antigua de vivir, porque piensan que el vino añejo es más sabroso y desprecian el vino nuevo que da Jesús, porque la vida de pecado y de maldad se les hace más placentera y más divertida. Sin embargo, dice la Biblia, pero a quienes lo recibieron, ¿a quién? A Jesús, y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Arrepintiéndote genuinamente de tus pecados, reconociendo que Jesús murió por nuestros pecados, para despojarnos de nuestra vieja naturaleza que está muy equivocada en su forma de pensar y de actuar. Nos capacita para recibir el vino nuevo que da Jesús y lo podremos apreciar adecuadamente. Ojalá puedas recibir y apreciar este vino nuevo y que Dios te bendiga.